Bueno, pues buenas tardes a todos. Nuevamente agradeciendo a la revista RD Energía por el espacio que nos ha brindado en esta plataforma para compartir, obviamente, con expertos y colegas y amigos de muchos años que estamos vinculados desde ciertas aristas, como mencionó el señor Rafael Velasco del sector eléctrico de la República Dominicana. Bueno, como Comisión Nacional de Energía, obviamente, me tocaría entonces eh, tratar un poquito sobre las particularidades de la generación distribuida, sobre todo desde el punto de vista de las fuentes renovables en tiempos de COVID-19. Pero antes vamos a pasar un poquito a entender conceptualmente qué es generación distribuida. Bueno, nace de la problemática que tenía las cargas de consumos alejadas de los centros de generación para mejorar la reducción de pérdidas técnicas, los perfiles de tensión y alivio de congestión. Actualmente es un instrumento normativo utilizado para incentivar el desarrollo de la generación eléctrica con fuentes de energías renovables. La generación, entonces, hay muchos conceptos que se ligan o que se pueden, vamos a decir, definir sobre la generación distribuida, pero la que más se le asocia a este, vamos a decir, a lo que es el accionar, es cuando se conectan a las redes de distribución de energía eléctrica y se caracterizan por encontrarse instaladas en los puntos cercanos al consumo. Obviamente, asociándolo ahora a un componente de sostenibilidad que sean con fuentes renovables. Si nos vamos a los antecedentes, obviamente la generación distribuida en nuestro sistema eléctrico o en nuestro país, mejor dicho, pues desde el punto de vista de la comercialización, o sea, ya desde la antigua CDE y posterior, digamos, cuando se hace la reforma en el año 97, con lo que es hoy en día la CDEE, pues ya se tenía un esquema de generación distribuida de comercialización. Me acusan en el segundo punto que no lo separé, pero realmente la CDE compraba esta energía como comprador, como esquema de comprador único y la comercializaba con las empresas distribuidoras de la zona de concesión correspondiente. Ahí existían, por ejemplo, una compañía eléctrica de cogeneración en la comunidad en la zona de Uero Alto, Secusa. Prácticamente se tenía una generación ahí de motores a base de fuel oil número 2, que estamos hablando de 20 años atrás, señores, donde evidentemente este combustible era el más notorio en nuestro sistema y como las redes de distribución en ese entonces no se habían desarrollado, se tenía ese esquema de comercialización de la energía con la empresa en este entonces, AS de Este. Y todo el mundo conoce también el sistema pequeño, sistema aislado de Pedrenales, que fruto del proceso de capitalización de las empresas distribuidoras, aunque queda como una zona de influencia de Edesur, pero por las limitantes de las redes, que hoy en día sí ya se está realizando una interconexión, o sea, se está construyendo la línea para interconectar esa zona, pero siempre se ha manejado como un sistema aislado, aunque la comercialización, distribución y comercialización queda responsabilidad de Sur Dominicana y la generación entonces ahí de la empresa Eje Jaina, donde también se tienen unos motores ahí entre Fuel Oil número 6 y número 2 funcionando. Vamos a ver, que no me quiere pasar. Ok. Luego, en los últimos 25 años, el desarrollo de la generación distribuida en nuestro país ha sido prácticamente discrecional entre el Estado o entre múltiples instituciones públicas y privadas, siendo las centrales mini hidroeléctricas como la tecnología mayormente desarrollada. Y aquí, por ejemplo, podemos ver prácticamente los sistemas, esto digamos extraído un poco del unifilar del organismo coordinador, donde tenemos alguna generación distribuida o lo que se conoce como concepto de generación distribuida de algunas centrales que tenemos interconectadas en los circuitos de distribución. Ahí tenemos a la central de Baihuaque, El Salto,
Rosa Julia de la Cruz, conocida como Boba, Los Anones, Nisaonajayo, Las Varillas. También se tenían otros proyectos en la zona de San Juan. Ya hoy en día están interconectadas en alta tensión, que eran los famosos JJ Puellos, se les conocían así. Pero básicamente este es un concepto de generación distribuida también. De igual manera, son prácticamente centrales muy pequeñitas, pero están conectados, digamos, en los circuitos de distribución. Y de alguna manera, bueno, también teníamos a obviamente, bajo el concepto de generación distribuida, también teníamos la central Río San Juan, que también era una central, pero esta, digamos, a base de fuel número 2, pero ya creo que desde el año pasado, si mal no recuerdo, ya está en fuera de operación comercial. Entonces, continuando con este tema de los proyectos minicentrales, pues al día de hoy tenemos en proyectos comunitarios, es decir, en zonas donde las redes de distribución, por un tema obviamente de factibilidad, pues no se pueden, digamos, hacer, no son asequibles o vamos a decir, no, bajo las condiciones geográficas también de la zona, pues es imposible llegar con redes de distribución porque la gestión se hace muy difícil. Lo que se ha optado por proyectos, por entidades de carácter social y también con empresas de carácter pública como la WERS, la electrificación de estas comunidades, muy especialmente a base de proyectos de minicentrales hidroeléctricas. Actualmente se tienen unos 52 proyectos nacional entre 18 provincias de República Dominicana, que en conjunto suman unos 1.7 megavatios. Claro, los rangos que estamos hablando son de turbinas entre 0.5 y 100 kilos, o sea, no estamos hablando de una monstruosidad de máquinas como la que actualmente les presenté en el slide anterior, de las centrales que están instaladas, que realizadas por Eje Hidro, y tenemos un rango entre 10 y 150 viviendas beneficiadas, que más o menos es un criterio que se toma a consideración para realizar este tipo de proyectos en zonas comunitarias. En estos centros de comunidad, por ejemplo, se ve las facilidades que llegan de energía limpia. Esas comunidades, por ejemplo, fíjense cómo toda una familia está ahí viendo televisión. Ya esas son cosas que hoy en día no se ven. Claro, el COVID, para ellos el COVID o las medidas de mitigación de aislamiento, para ellos no es medidas que afecten directamente como nos afectan aquí en las grandes ciudades, puesto que ellos están impuestos todo el tiempo y obviamente dan otras facilidades como acceso a internet, integración a las comunidades y todo eso. La ubicación de estos proyectos lo pueden encontrar puse el link ahí en el mapa de CNE, donde obviamente se encuentra no solamente la hidroeléctrica, sino la zona vamos a decir, de toda la zona que se beneficia, la zona de influencia que beneficia a este tipo de comunidades. Bueno, a escala comercial, vamos a decirlo, si se puede hacer un poquito de antecedentes, se puede considerar como el primer proyecto eólico en un sistema aislado denominado en las Galeras, donde este fue prácticamente el primer aerogenerador, si se puede decir así, que se instaló en el año 2007, y estamos hablando de unos 70 kilos aproximadamente. Con toda honestidad, no les sé decir si eso todavía está funcionando, pero para prácticamente, en mi caso particular, cuando yo estuve estudiando la maestría, pues no dejó de sorprendernos de ver este aerogenerador funcionando y realizado por entidades multilaterales como el RECA y la USAID. Bueno, haciendo un poquito de nuestra normativa vigente en cuanto a generación distribuida se refiere, si nos vamos a la ley 125.01, ya de hecho tiene una figura definida de lo que son las cooperativas eléctricas. Una cosa es que la hayamos puesto en práctica, como suele suceder en nuestra legislación, pero ya desde el artículo 1 de la ley define qué son las cooperativas eléctricas y dice que son entidades organizadas bajo la ley que rige el Sistema Cooperativo Nacional, cuya función principal es la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica en áreas rurales y suburbanas
utilizando recursos energéticos renovables del territorio nacional e independizándose del sistema regulado. Es decir, ya desde la concepción de nuestra ley, de nuestra normativa marco, ya se tenía el concepto de una generación distribuida a base de fuentes renovables, cuando todavía no se hablaba de compromisos medioambientales, por lo menos en República Dominicana, porque sabemos lo del protocolo de Kioto, la de la Convención Marco de las Naciones Unidas en el 93, o sea, pero en República Dominicana no tenía vamos a decir, con los compromisos que se han asumido hoy en día, e independizándose del sistema regulado, quiere decir obviamente que muchos lo confunden con independizándose del sistema, no, o sea, es independizándose del sistema regulado, es decir, a esas cooperativas que hagan estas actividades, esta cadena de actividades, simplemente no se le iba a regular como a un usuario, como a nosotros, como lo hace la Superintendencia de Electricidad. De hecho, la misma normativa dice que quien va a regular esos sistemas es la Comisión Nacional de Energía, por lo que actualmente tenemos un proyecto para visualizar de qué forma, claro, con todas las aristas y vamos a decir, todo lo que ha surgido hoy en día, cómo hacerla aplicable. Pero ahí, digamos, es algo que se estaba establecido por norma. Luego entonces pasamos ya a la ley 5707, donde específicamente su artículo 20, y así, digamos, lo señalé en la primera versión de nuestro programa de los viernes, que las empresas distribuidoras estarán obligadas a comprarle sus excedentes a precios regulados por la CIE a los usuarios regulados y no regulados que instalen sistemas para aprovechar recursos renovables, producir electricidad con la posibilidad de generar excedentes. Fíjense algo interesante. Dice a usuarios regulados y no regulados, pero a precios regulados por la CIE. Es decir, ¿qué me quiere decir con esto? Y vamos a ver más adelante algunas situaciones que están sucediendo con este concepto, que evidentemente ahí estamos vinculando a un usuario final o a un usuario, ¿no? No necesariamente, y lo segrega obviamente entre un usuario regulado, que podríamos ser cualquiera de nosotros, y un no regulado o usuario libre, pero bajo una tarifa establecida por la superintendencia. Entonces, evidentemente, las transacciones económicas, dice la misma normativa, de estas ventas se van a ajustar a lo establecido en la Ley General de Electricidad. Entonces, ahí se unen muchos conceptos, porque cuando uno oye transacciones económicas, lo asocia directamente a un mercado mayorista, pero existe también un mercado minorista donde quizás entendemos nosotros que ahí entrarían entonces cómo regular esos excedentes de los usuarios regulados, y ahí tenemos entonces un mecanismo o un instrumento como el caso de medición neta, que mi compañero Augusto Bello pues va a abundar mucho más sobre eso. Prácticamente es solamente para mostrarle de las cosas que hemos estado trabajando para tratar de hacer aplicable, entre comillas, esta normativa. Pues estos son los casos que hemos estado mirando, donde obviamente tenemos esquemas donde hay usuarios regulados y no regulados en un mismo circuito de la distribuidora, pero también hay usuarios no regulados que tienen líneas dedicadas o líneas exclusivas, pero obviamente el organismo coordinador lo que ve es este punto aquí. Entonces, aguas abajo, obviamente es algo un poco impredecible, si se quiere decir así, porque obviamente en el caso de la distribuidora solamente están bajo la responsabilidad de entregar sus pronósticos aquí aguas arriba, en el SMC 1, pero lo que pasa aguas abajo evidentemente es una gestión propia de las empresas distribuidoras. Lo mismo sucede en el esquema 2 y en el esquema 3, donde por ejemplo en el esquema 2 tenemos usuarios regulados, pero que están conectados en alta tensión, y se le da un tratamiento desde el punto de vista tarifario como si fuera un cliente que está en media tensión. Es decir, se le aplican las mismas condiciones de una tarifa, por ejemplo, MTD1, a un cliente que tenga subestación propia, pero que está en una zona de influencia de una de las distribuidoras y evidentemente tiene un contrato, vamos a decir así, como un usuario. La normativa es bien clara en ese aspecto de qué tratamiento se le debe realizar, y obviamente, aunque esté conectado en una red de transmisión, bueno, para hacer legal o para hacer, digamos, desde el punto de vista jurídico,
hacerlo viable o hacerlo, esa transacción, hacerla creíble, pues obviamente esas inyecciones tienen que ser sobre un programa, sobre un acuerdo, un programa de medición neta. Y el otro punto es que tenemos que son usuarios no regulados, también que obviamente inyectan, tienen una inyección directamente también en las barras de transmisión, pero por lo que vimos en el artículo anterior del artículo 20, bajo estos tres esquemas, solamente la relación con esos usuarios, independientemente de que sean regulados o no, debe ser con la empresa distribuidora que está en la zona de concesión. Es decir, con respecto a las inyecciones que estos tres esquemas realizan, debería realizarse, o esta transacción comercial única y exclusivamente debería ser con la empresa distribuidora de electricidad. Y otro aspecto regulatorio que se ha detectado en este artículo 20 es que cuando un usuario regulado instala paneles solares para su autoconsumo, su autoproducción privada o de vender excedentes, y o uno regulado también la realiza, pues entonces viene el aspecto de que la ley es permisible en cuanto a la durabilidad de funciones. Es decir, se supone que si yo me declaro como tengo una autorización para ejercer mi ejercicio, para ejercer mi condición de usuario no regulado, pero acudo o incurro en la instalación de sistemas fotovoltaicos para autoconsumo y vender excedentes, pues entonces yo debería ser un autoproductor, entonces de renovable, según lo que establece la 5707. Pero normativamente no hay elementos para discriminar una acción con otra, sino que ya desde la ley ya le está permitiendo a ese usuario ser regulado o no regulado, y también tener la doble condición, es decir, de ser regulado y no regulado, y también autoproductor. Ya si supera una capacidad que está establecido en la norma, entonces sí o sí ya él tiene que obtener un título habilitante para operar en el mercado mayorista, que es lo que digo en el segundo punto acá abajo, o sea, para comercializar con un agente del mercado. Es decir, si nos vamos al punto 3, imagínense, por ejemplo, un usuario no regulado que tenga un contrato con un agente generador, pero tiene inyecciones de excedente de energía en la red, no la puede comercializar con ese agente generador. Por lo que se lee en la ley, solamente está obligada a la distribuidora a comprarle ese excedente de energía, y solamente con el agente generador solamente puede transar los aspectos asociados a los retiros horarios o mensuales que este usuario va a tener. Y finalmente, obviamente, si si en dado caso él no desea realizar estas inyecciones y solamente es para un tema de autoconsumo privado, pues entonces debe instalar un sistema que asegure que no tendrá, no producirán o no se producirán inyecciones. Estos son vamos a decir, unos aspectos que es bueno resaltar, porque obviamente la normativa de nosotros siempre se escriben, siempre se establecen, pero como nosotros somos los técnicos, a la hora de aplicarlo, entonces somos los que nos volvemos locos, y obviamente tenemos que establecer los mecanismos para aplicarla. Y ahí entonces, entre la superintendencia, la comisión y el OC, pues estamos uniendo esfuerzos para ver qué aspecto normativo saldrá de ahí. Bien, entonces es bueno también saber que tenemos un reglamento de generación distribuida. Ha sido, digamos, ahora mismo en parte vamos a decir, en tela de ciertas revisiones que se están realizando, pero desde el 2011, la Comisión Nacional de Energía, mediante esta resolución 0023-2011, puso en vigencia este reglamento, mediante el cual se establecen requisitos y el proceso para la instalación y operación de los sistemas de generación interconectados en los sistemas de distribución. De hecho, fue una normativa complementaria a las disposiciones establecidas en el programa de medición neta, porque el programa de medición neta, mediante resolución 0007-2011, pues solamente abarcaba muy genérico estos aspectos de interconexión, y evidentemente la medición neta se concentra más en los aspectos asociados a cómo tú vas a comercializar esos excedentes, como ya se va a explicar más adelante. Dentro del reglamento de generación distribuida, obviamente menciona o hace referencia a que la capacidad instalada o la capacidad agregada de todos los sistemas de generación en una misma red troncal de un circuito de distribución, incluyendo el sistema que se está proponiendo,
no debe exceder el 15% de la demanda pico anual de esta red troncal, un 15% que ha sido tela de controversia, porque muchos creen que es un límite, otros entienden que no. Evidentemente, desde el punto de vista nosotros como reguladores no lo vemos como límite, sino más bien un porcentaje que a partir de ese momento, bueno, se tienen que hacer unos estudios complementarios para ver si las redes necesitan ciertas readecuaciones para que entonces se pueda proceder o continuar con el proceso de la interconexión de esa nueva, de ese nuevo sistema de generación distribuida. Obviamente, para cierta capacidad agregada de los sistemas de la generación conectada a un transformador, dice que también debe ser menor o igual a la capacidad del mismo, y también establece que la capacidad agregada conectada al sistema de distribución eléctrica, incluyendo sistemas de generación propuestos, será menor o igual al 1% de la demanda pico del sistema de distribuidor. Es decir, si nos vamos a esa cláusula, hoy en día, pues nadie la está cumpliendo, porque cuando hablamos de que tiene que ser menor o igual a la demanda pico del sistema de una empresa distribuidora, pues entonces hoy en día tenemos más de 5,000 clientes con una capacidad de casi 160 megavatios instalados en lo que es el programa de medición neta. Entonces, si lo segregamos por las 3 distribuidoras, este porcentaje, obviamente, imagínense una capacidad pico de uno de las distribuidoras, la que he dado más seguimiento, obviamente las estatales, rondan entre los 700 o 800 megavatios. Imagínense, ya ese porcentaje de por sí entonces no se estaría cumpliendo. ¿Qué es lo que le llaman capacidad agregada? Bueno, la suma de todas las capacidades nominales de los sistemas de generación conectados a un mismo alimentador o transformador según el caso. Es decir, la capacidad nominal nos estamos refiriendo a la capacidad del inversor. Es decir, si en caso de, vamos a decir, en lo que respecta a sistemas fotovoltaicos, no se toma en cuenta la capacidad pico que se tiene instalada para considerar esta evaluación. Sí, para un criterio de la instalación y acceder a los incentivos, pero ya para fines de estudio, para fines de evaluación de este 15% de los estudios complementarios que se derivan o suplementarios, como le llama la normativa, sí se toma en cuenta lo que está conectado en inversor. Bueno, como la vez anterior, y trato de rescatar un poquito ya para conectar todo esto, obviamente la situación ante el COVID-19 pues ha provocado el cese parcial o total de las actividades empresariales, como mencioné anteriormente en la participación anterior. Obviamente las redes experimentan excedentes de inyecciones porque evidentemente las empresas, sobre todo, han cerrado o han como dije arriba, o sea, tienen cese parcial o total de sus actividades. Y obviamente este concepto de generación distribuida en lo que se respecta a autoproducción es un concepto grid tied, es decir, el inversor está directamente conectado a la red y no hay un bloque de almacenamiento asociado a este tipo de instalaciones. Y hay un aspecto que está en cuestionamiento de que, bueno, la facturación del cargo por potencia que evidentemente que se está aplicando, a las distribuidoras obviamente aplican o hacen la aplicación con respecto a la resolución 106-2019, que es básicamente un aspecto que expliqué también la semana anterior con respecto a tomar las dos demandas máximas y compararlas con la máxima mensual registrada, y entonces se toma el valor mayor. Pero el reglamento de medición neta establece que se debe hacer para clientes que tienen una condición de que inyectan más de lo que consumen, se le debe facturar la potencia máxima de inyección o de exportación como si fuera de consumo. Entonces, hay algunas distribuidoras que lo hacen, otras no. Entonces, desde el punto de vista regulatorio, hay inclusive consultas que ya han llegado a la Comisión Nacional de Energía. Bueno, a la Comisión no, obviamente a la Superintendencia de Electricidad, poniendo en conocimiento a la Comisión Nacional de Energía de qué se va a hacer al respecto y qué tratamiento se le va a trazar. Bueno, rescatando nuevamente el gráfico también presentado anteriormente, ahí lo que estamos viendo simplemente es que ante algunas cese parcial o total de las actividades empresariales, pues vemos cómo se han incrementado las inyecciones de estas empresas, y esas inyecciones evidentemente que se inyectan a la red.
O sea, podemos ver el caso por ejemplo, como el León Jiménez, como el caso de Carrefour y otras, y por ejemplo, Caribe Trans, que son empresas que en el caso de Caribe Trans está interconectado a una red de distribución y obviamente por el cese de sus funciones, de sus actividades, ha experimentado inyecciones que van a la red de distribución. Y si es un usuario no regulado, obviamente, y si la distribuidora no tiene la gestión de ese registro, de esas inyecciones, o sea, no tiene acceso o información de las mediciones que se dan ahí, pues entonces eso va a ser un incremento inesperado para las redes de distribución, que quizá para un estudio, por ejemplo, del famoso 15% que mencioné anteriormente, por ejemplo, ese está conectado en un circuito de la subestación del centro de operaciones. Si hay otro cliente que fue evaluado para hacer bajo el programa de medición neta o quiere interconectar simplemente una generación ahí, si no se tiene en cuenta o conocimiento de que ese usuario regulado también tiene paneles, o sea, no están dentro de la contabilidad de clientes o de usuarios de la red de distribución, pues obviamente las inyecciones inesperadas se van a encontrar o se van a presentar en este circuito. Y como dije anteriormente, esto crea una nueva demanda, ¿no? Un nuevo esquema de demanda bajo este concepto. Entonces, es importante destacar que nuestra 125.01 tiene unos aspectos asociados al nivel de tensión que debe de manejar. Cuando hablamos de transmisión, pues nos estamos refiriendo a un más o menos 5% para tensiones nominales por encima de 69 kb, es decir, 138, inclusive para 345 se está haciendo una propuesta normativa de que sea un más o menos 2%, y para las variaciones en la red de distribución, o sea, variaciones de red de distribución, estamos hablando de que deben ser más o menos un 7.5% en zonas urbanas y un más o menos 10% en zonas rurales. Entonces, los futuros esquemas, básicamente, estos 7.5 y 10% son variaciones que la empresa distribuidora, sin temor a equivocarme, han experimentado variaciones quizás por encima de estos porcentajes. Claro, había que hacer y los invito quizás a las distribuidoras que están participando en las áreas técnicas a hacer una evaluación de sus circuitos y obviamente ver el comportamiento porque estamos hablando de una calidad de la atención. Porque quizás que yo estoy en mi casa, que no tengo paneles, veo una variación del voltaje en mi casa y puede ser producto de unas inyecciones que esté creando una empresa que esté cerrada. O sea, esos son aspectos que son de las situaciones que este tipo de situaciones pueden provocar, obviamente, de los casos que se pueden provocar. ¿Y qué sucede? Bueno, tenemos varios aspectos asociados desde el punto de vista técnico, donde esto nos ha dado una lección de que, bueno, los futuros esquemas, obviamente, para la aprobación de paneles solares, digo paneles solares porque es la tecnología que más se ha desarrollado y de la que mayor se ha instalado para este tipo de generación distribuida de autoproducción, ante una situación como esta no ha puesto la alarma porque se dan estas situaciones de incrementos en los voltajes y obviamente también un efecto asociado a la carga de ese conductor. O sea, ese conductor se va a ver mayor cargado porque si hay una sumatoria agregada de este tipo de tecnologías, pues esto me va a provocar una sobrecarga en las redes de distribución y evidentemente también un sobrevoltaje, una variación por encima de los valores que tenemos ahí establecidos por norma, donde entonces ya toda instalación de fuente fotovoltaica va a tener también que contar con dispositivos que ayuden a flexibilizar esto. Estamos hablando, por ejemplo, de que se tiene que quizás limitar en un 70% la producción de estos paneles en este tipo de situaciones. No necesariamente va a ser en todo momento. También, por ejemplo, el tema de la potencia reactiva, o sea, de que ellos puedan mejorar el factor de potencia, en este caso, para absorber. Sí. Yeulis. Sí. Discúlpame, vamos a ir adelantando un poquito, que recuérdate que tenemos 2 expositores más y ya el tiempo de los internautas se nos está yendo. Sí, ya estoy terminando, Eduardo, escúchame. Sí, bueno, entonces, como decíamos, finalmente, obviamente también el esquema de circuito de respaldo
para que entonces este tipo de inyecciones se pueda hacer mejormente distribuida, solo que la normativa establece que para las empresas distribuidoras tienen que considerar para un tema del asunto tarifario, tiene que pasar a realizarse con sistemas de modelo o eficientemente dimensionados, donde quizá las inversiones que tengan que hacer las empresas distribuidoras en transformadores con overload tap change, o sea, con cambiadores automáticos de voltaje, con redes malladas y todo eso, pues obviamente la superintendencia va a tener que reconocer esos costos asociados y obviamente ponerle criterios de interconexión o reforzar los criterios de interconexión que están en el reglamento de generación distribuida para las instalaciones de fuentes fotovoltaicas, incluyendo, por ejemplo, el sistema de almacenamiento o control de reactivo o limitar la potencia cuando sea necesario. Hasta aquí mi presentación, Edward. Y